Arapey, pero lo mismo. Y bueno, no sé si tienen la pregunta. Arrancamos con preguntas, ¿les parece? Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Felicitaciones, acá primera fila. Susana Salerno. Quería saber, Caetano, ¿cómo sigue esta película? Porque sé que se estuvo presentando en festivales. ¿Cómo fue la recepción en el Festival de Cine de Estados Unidos y Miami? ¿Cómo va a seguir todo esto? Y para Daniel, ¿qué fue lo que te atrajo a la hora de elegir esta película en hacerla? Bueno, la recepción fue buena, la peli es bastante controversial, digamos, genera lo que tiene como objetivo generar. Y bueno, ahora creo que sigue el Festival de Málaga, después el festival en Nueva York, y después, bueno, el derrotero de la peli, que es el productor que está más al tanto que yo de eso. Hola, gracias. No, a mí no es que a uno le llegan tantas propuestas interesantes como actor, así que ya de por sí, cuando me llamó Hernán, abrí, bueno, las orejas no se abren, pero vamos a decir, sí, me puse alerta porque es un productor interesante, y cuando me dijo una película de Caetano, ya estaba más que interesado. Y después el guión, por suerte, me encantó, pero la verdad es que, bueno, ya tenía admiración por Israel Adrián, y bueno, nunca había trabajado con él, así que fue una buena oportunidad, y el hecho de que, bueno, de actuar también con estos actores también me interesó muchísimo. Y la película me impactó lo fuerte, digamos, que se presentaba el guión, y así siguió el rodaje, y cuando la vi también quedé muy impactado. Y agrego a lo que dijo Adrián, que la recepción para mí estuvo buenísima de la película en Miami, y que sí, es un golpe la película, y creo que fue recibido como tal. Había algo que tenía la novela que era interesante y que era difícil de plasmar en imágenes, que era el detalle con el que se contaba esa casa, ¿no? Con la minuciosidad que en literatura de repente lleva mucho más tiempo y páginas, que lo que puede llevar una imagen. El trabajo de arte fue muy puntilloso. Tuvimos la suerte de tener un gran director de arte como es Gonzalo. Y las locaciones se buscaron pensando, nosotros fuimos al pueblo original del Apachito, que era donde se desarrolla la novela, y después nos tomamos eso como una gran referencia, buscamos las locaciones respecto a lo que habíamos visto, teniendo en cuenta lo que habíamos visto. Y bueno, y lo más interesante de construir es ese mundo interno de esa casita, ¿no? Que parece que ahí adentro no ocurriera nada, y es el motor principal de todo lo que se desencadena en la película, es cómo esa casa se va desguazando y se va desparramando en un pueblo fantasma, ¿no? O sea, vendiendo las cosas, las cenizas de los padres que busca. O sea, es como que la novela transcurría dentro de esa casa. Me parece que la película también es el lugar como más barroco, más sobrecargado de cosas que tiene la película, es ese interior. Bueno, yo estuve prácticamente drogada todo el rodaje. Me daban como esas pastillas para los perros. Entonces estaba entre drogada, violada, sunchada, digo, ya toda esa cuestión, digo, con ese calor que hacía en el rodaje, lo hicimos en enero del año pasado, ¿verdad? Estábamos en el campo, en Areco, entonces creo que, digamos, había como una cantidad de cuestiones que sucedían en el rodaje, que iban sucediendo. Entonces, un poquito me dejé llevar por todas las cosas que me sucedían físicamente.
Y bueno, fue un gran rodaje también. No vi la película, lamento horrible, pero ya la voy a ver con la gente. La construcción del personaje, no sé cómo lo construí, porque yo lo único que hacía era hacerle caso a Adrián. Y él era muy preciso con lo que quería y va, en realidad, antes de la peli nos juntamos poco y en esas charlas ya entendí cómo lo que quería, entendía el personaje básicamente, o sentía empatía, ¿no? Un chico como que no tiene ser en un punto, como que un sentimiento, ¿no? No sé si lo entendía él, y si yo lo entendí también, ¿no? Pero lo sentí, digamos, y así se fue construyendo, se fue dando, qué sé yo, una cosa así. Baraglia es un militar construido con una formalidad excesiva, que es un personaje desagradable con una formalidad excesiva, un personaje podrido pero pulcro, un tipo que tiene todos los dientes amarillos pero se viste con una pulcritud increíble. Me parecía que esa formalidad en él, como cuando también en un momento de la película dice que las cosas hay que hacerlas de la manera correcta, me ayudaban a construir un poco la contradicción en ese personaje, como algo de modé, como algo clásico, como algo antiguo, pero bueno, con una vigencia muy clara dentro de ese universo. Tuve la suerte de trabajar con Nora Masitelli, que es una gran guionista, y lo que tratamos, y ambos dos somos como, nos gustan los guiones clásicos, y había algo muy difícil en la novela, que era eso, cómo meter esa novela en una estructura clásica, narrativa, de guión. Encontramos esa pequeña historia que había en la novela, que era este crimen que terminaba siendo como el desenlace de la historia, esta mujer secuestrada, este secuestro que salía mal, por el cual tenían que contratar o involucrar a un personaje que hasta el momento era lateral a los negocios de Duarte, pero que se le presentaba como caído del cielo. Si bien se respetan todos los puntos de giro, la idea era tratar de por no meter en cajas, si se quiere, a la película, hacerle perder el espíritu que tenía, ¿no? De ese mundo sórdido, un poco posapocalíptico, onírico, pesadillesco. Se trabajó, estaba en la novela cuando encontramos ese pequeño conflicto, ese plan, ese crimen, esa disrupción que había en lo que parecía un pueblo que solo estaba podrido, digamos, había una acción, no fue mucho más sencillo encontrarle lo clásico a esa narrativa. Y Nora me ayudó muchísimo en eso. O sea, nos costó bastante, casi 4 años, digerir en la novela y encontrar una película clásica dentro de una novela que no es nada clásica. Eso me parecía que era el desafío en un punto. Tampoco la película es clásica, tampoco es que la película cumple con todos los requisitos como si fuera una película de manual, pero sí toma esos elementos que fueron con los que yo me formé cinematográficamente. No, lo que me parece que fui entendiendo en el proceso y que fue un proceso de muchos acuerdos tácitos con Adrián, me parece, donde hubo muchas cosas que hablamos y otras que no fueron necesarias hablar porque empezamos a percibirlas. Yo creo que el personaje no solo se encuentra con el dolor, sino que arrastra algún dolor, y que esta historia, este pueblo, lo que hace es como catalizar ese dolor, y él hace un proceso de transformación, de matar cosas también que él arrastra. Eso es lo que me parece que entendí yo, que hay algo en ese proceso de matar algunas cosas que arrastra de su historia, y hay entonces cierta liberación también. Yo creo que sí, porque hay como mucha monstruosidad alrededor y algo dentro de él también, y él está buscando, creo, de alguna manera como un camino, y olfatea una puerta de salida que no sabe cuál es, ni por dónde lo va a hacer transitar, y va en esa dirección. Creo que con la libertad que me tomo las cosas,
Podría referir montones de películas que tienen los títulos, no solo al principio o al final o en la mitad, o alguna película de Godard que recuerdo que lo tiene durante toda la película, creo que es Detective, que lo tiene a lo largo de toda la película. No sé, creo que me parecía que era un momento donde yo podía definir quién era el protagonista de esta película, que estaba el silencio dado, que estaba la contemplación de las imágenes, que era como el momento oportuno para poner los créditos y la música de la película, que es cuando él entra, es como como que ahí definitivamente empieza la película, donde ya está presentado con el conflicto, donde está presentado los personajes principales. Una vez que estaba eso instalado, me pareció natural, por lo menos yo lo viví de una manera natural, no hay decisiones afectadas, o no hay una pose de tomar decisiones en base a una pose. Desde el primer momento, cuando empecé a montar la película, me parecía que ese era como el lugar espléndido como para que uno pudiera ver los títulos, ver la casa, contemplar al personaje principal de Daniel, escuchar la música sin que se transformara en una catarata de información. Me parecía que era un buen remanso para que se ocurriera. Es un mundo sin esperanza, un mundo muy cruel el que plantea la novela. Si bien la novela transcurría en un pueblo pequeño, no hacía como mucho hincapié en mostrar que la gente del interior, por si se quiere, o la sencillez de las cosas, siempre esconde una cuestión romántica. La novela proponía eso, proponía un mundo, digo, sin historias de amor, sin redención, sin ningún personaje puro o que uno pudiera identificarse. Era bastante difícil eso. Sí, hay un mundo apocalíptico ahí donde toda la gente depende del Estado, para bien o para mal, donde todo de alguna u otra manera es lo único que parece quedar, porque ni siquiera quedan construcciones terminadas, sino que es un pueblo donde todo empezó a hacerse y se interrumpió alguna vez, que esa es como la idea de romanticismo más grande, ¿no? O sea, como que el único futuro que queda es el del plano final, que es una persona chiquitita que se va allá a lo lejos con un botín de muy poco dinero, con las ganas de irse a Brasil, todo ensangrentado. Eso es como la única salvación que parece haber dentro de ese pueblo infernal que hay. O sea, no hay como no hay una satirización del romanticismo, que no es que uno viene a decir, mirá, es mentira. No, ahí directamente no hay nada que desmentir. Es una peli bastante claustrofóbica, ¿no? O sea, en general uno cuando va al campo es muy tentador hacer planos generales o planos de campo pelado. Acá es una película que a medida que avanza se va como achicando cada vez más hasta que termina en un sótano, de un galpón, de una casa chiquita. Es como que todo lleva como a un encierro desesperante. Eso es un poco la peli. Sí, va a contramano de lo alegórico que podría tener un pueblo. Este es un pueblo corrupto, podrido, sucio, cruel, donde matar es como moneda corriente. A mí me atraen las cosas pequeñas en general, como como a partir de ahí poder hacer una metáfora con las cosas más grandes. Me parece que es mucho más fácil poder contener lo necesario que abarcar lo inabarcable, si se quiere. A mí me interesaban estos personajes, me interesaban estos delincuentes también, me interesaba dar por tierra con esa cosa romántica de que los delincuentes son pobres personas que desclasa la sociedad. Estos son delincuentes, son tipos que no tienen alma, son desalmados, no tienen problema en matar a nadie por dinero, parece que es su modo de vida, su modus operandi. O sea, son como esos insectos que tiene la película. O sea, sobreviven a cualquier guerra nuclear, sobreviven a cualquier cosa, siguen existiendo, no tienen otra razón que ser crueles para ser como son. Policial negro que propone un mundo cruel, como cualquier policial negro lo propone. O sea, carece de una historia de amor, que en general es lo que los policiales negros también tienen, aunque suelen ser historias trágicas de amor. Y sí que estoy contento con una película, es imposible que uno no esté contento con algo que hace. Digamos, puede tener reproches internos, puede reprochárselo con el tiempo o con la perspectiva que da el tiempo, enamorarse aún más, pero eso es como si alguien me preguntara si quiero a mis hijos o no. Es así, es muy difícil que uno
no le guste lo que hace. La pasamos muy bien, fue un trabajo arduo, más allá de que lo que propone la película sea un mundo cruel, igual lo disfrutamos. Pero es un policial negro, esto no es una metáfora, ni una reflexión sobre la sociedad, ni nada. A lo sumo es un policial negro muy antropológico, que tiene que ver con hasta dónde puede llegar la crueldad de alguien naturalizado ya en un pueblo chico. Con la película me impactó mucho, y me parece que está, nada, yo estoy muy satisfecho y fue para mí un trabajo muy exigente. Me encantó también el trabajo que hicimos en equipo con los actores, la conexión con Leo, me encantó, lo conocí, trabajé con él por primera vez acá y me pareció también un actor muy generoso, además de lo buen actor que es. Así que eso, después uno sigue entendiendo la película y procesándola todo el tiempo. Me parece que nosotros los actores realmente hacemos un proceso de descubrimiento, ¿no? Tenemos cosas muy claras y otras que vamos entendiendo incluso después de verlas, así que yo todavía estoy en proceso muy contento. Si hubiera hecho esos planos generales del pueblo, si hubiera mostrado un pueblo solitario, si me hubiera detenido un poco en lo bucólico o en los paisajes, creo que hubiera tenido más de vuelta. Hay algo de un héroe maltrecho, de un héroe contradictorio, de un héroe políticamente más que incorrecto, sino como un desclasado, que es el de Daniel. Digo, si uno quiere puede pensar que hay un héroe que viene a un pueblo podrido a poner cierto orden, pero creo que de eso se tratan todas las películas en general. De alguien que viene a arreglar cosas que otro deshizo, o alguien que viene a imponer justicia en un lugar muy injusto. Es rara en ese aspecto la novela, lo que propone. Es rara la redención que propone la novela. Es como que a uno le queda un poco un gusto amargo por más que haya cierta justicia. Creo que en eso la peli no es mentirosa, ni es artificial ni nada. O sea, me parece que es fiel no solo la película a la novela, sino también a ese mundo que propone, ¿no? O sea, ese mundo donde la única justicia está en manos de alguien quien no tiene por cometido venir a hacer justicia. Creo que ahí es donde se diferencia un western. Se perdían en los confines de la nada, porque nadie conoce a ese pueblo, ni nadie sabe si existe. Es como un pueblo pesadillesco, es como un pueblo, es una ficción, ¿no? Me parece que ahí es donde la película más se toma las libertades de la ficción. Me parecía que funcionaba mucho esta mujer sola. Me parecía que era una mujer sola, abandonada, que mata a sus hijos, que abandona a uno, que mata a otro, que no tiene salida. Es la única mujer. Todas las mujeres en esta película o están ausentes, o si están son maltratadas o abandonadas. También era como, digo, este empleado público desempleado, este militar retirado, aprendiz de un militar represor y asesino. Esta española venía en otro tiempo enamorada por un milico, este hijo que nadie lo quiere reconocer y que lleva el nombre de un muerto, y esta mujer que ni el hijo le quiere pagar el rescate. Me parece que en ese panorama Ángela Molina me parece que funciona perfectamente. No te quiere. Muchas gracias. Hacemos unas fotitos y los... Quedó la luz.